Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes que son, grandes, grandes que son las promesas que el Señor... De tarde, porque todavía estamos de tarde, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado para poder estar aquí reunidos con ustedes. Es un gran honor para su servidor estar aquí compartiendo esta tarde en esta encomienda que me han dado. Los hermanos me han encomendado hablarle sobre el tema guiando a los hijos hacia la salvación. Y vamos a estar tocando este tema, mirándolo desde varios enfoques, el cual vamos nosotros a estar desarrollando durante el transcurso de mi enseñanza en esta tarde. Pero antes de continuar, yo quiero presentarles ese marco que está ahí. Ustedes me preguntarán por qué razón yo escogí esa foto para traerla como un background o como una base para presentar hacer mi presentación, y es por el objetivo primordial por el cual nosotros hemos estado desarrollando el tema de establecer familias fuertes. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que observamos en ese cuadro? Observamos en ese cuadro una playa, un lugar espacioso. Muchas personas mencionan en mi país, Puerto Rico, ustedes saben que es una isla de 100 por 35, está rodeada de agua por todas partes. Uno camina 1 milla, 5 millas y ya está en la costa, camina otro par de millas y está en el otro lado. Y en mi país se dice y se menciona mucho que cuando uno está frente al mar, es el lugar que más esparcimiento uno puede recibir, cuando está frente al mar. Y en esa figura vemos a esas 3 personas que están ahí. Vemos a un hombre, a una mujer y a una niña. Y cuando miramos ahí a esa figura, vemos qué sucede con ellos. Ellos van caminando por ese lugar espacioso. ¿Qué representa? Vemos el cielo, el mar y la tierra. 3 elementos que el Señor ha creado junto con los seres que habitan en ella. Y la enseñanza o lo que nos presenta esa ilustración es el centro de la creación de Dios. El componente el cual Dios ha hecho para poder subsistir en esta tierra, y es la familia. Vemos allí que tenemos a la familia, y el componente de la familia no es únicamente el padre o la madre, también incluyen los hijos. Pero ese componente de la familia tiene que estar fundamentado en algo que más adelante vamos a estar desarrollando. Este tema de guiar a los hijos hacia la salvación, encontramos que muchos padres hallan que esta tarea es difícil de realizar y a veces imposible. Y muchos de ustedes, hermanos, padres consagrados, padres que están de lleno metidos en la palabra de Dios, trabajando para el Señor. ¿Y qué vemos? ¿Qué sentimos? Que nuestra familia, los hijos, como que no están siguiendo la ruta real, la ruta verdadera para la cual nosotros deseamos. Tenemos también que considerar y entender claramente que la palabra de Dios tiene un mensaje de consuelo y ayuda para todos y cada uno de nosotros. Algunos de ustedes se preguntarán, el hermano mencionó que él es soltero, ¿verdad? Y que estoy comprometido, es cierto. De este hermano Santiago, sí, estoy comprometido, me voy a casar pronto, el año próximo, así que posiblemente para el próximo encuentro ya lleve a mi esposa conmigo, así que no te preocupes, Santiago. Ustedes dirán, pero ¿cómo esta persona que
no ha tenido hijos puede hablar de cómo guiar los hijos hacia la salvación. Pero es algo bien interesante, y es que el ser padre, tenemos la idea equivocada, y muchas veces tenemos la idea doblemente equivocada. En mi país dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y ahí es donde viene el problema, que para criar, muchas ocasiones nosotros no criamos bien, o no se cría bien, porque criamos mal, porque criamos en base a ¿qué? A unos preceptos y a unos entendimientos propios nuestros en nuestra voluntad. Pero para poder tener una crianza efectiva, aunque sea en el mundo secular, la educación primaria, la educación que debe de tener el niño, no en la educación cristiana, tenemos que fundamentar todo en algo, y es en Dios. Y sobre esa base no tenemos que llegar a tener la experiencia de poder ser padre para poder comprender cómo es que Dios desea y quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Y por eso es bien interesante que la palabra de Dios es la que tiene ese mensaje que nos va a ayudar a ustedes que ya tienen sus hijos y a nosotros los que vayamos a tener nuestros hijos. En cierta manera, el Padre Celestial hasta este momento no me ha dado hijos, ¿verdad? Porque en mi vida pasada, cuando estaba en el mundo, pues yo conviví, porque lo tengo que decir así sinceramente, yo conviví, nunca me llegué a casar formalmente. Y en esa relación el Señor sabía algo. El Señor posiblemente sabía algo y por tal razón no me dio hijos anteriormente. Pero quién sabe que me dará hijos más adelantemente. Y si Él no desea que no tenga hijos, la gloria sea para el Señor. Pero eso sí, Él me ha dado un entendimiento y un conocimiento para yo poder ver y analizar unas cosas que vamos a ver durante el transcurso de nuestra exponencia. Primero, tenemos nosotros que entender y comprender que la fe de los padres necesita comprender y darse cuenta de lo que Dios ha emprendido en la vida de todos y cada uno de ellos. El ser padre no es una tarea fácil, pero es una tarea que Dios le ha dado al hombre. Vamos a analizar, como les mencioné al principio, este tema desde varios enfoques fundamentales. El primero de ellos que vamos a estar viendo es dirigido directamente a la crianza de los hijos, y cada uno de ellos está enfocado en la palabra de Dios. El hogar consagrado, tenemos que ver qué nos dice la palabra de Dios relacionado al hogar consagrado. Las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios para los padres, porque hay unas instrucciones que están allí. Si nosotros no las hemos encontrado anteriormente, pues hoy vamos a percatarnos dónde están esas instrucciones. El reino del amor, tenemos que entender cuál es ese reino del amor. No es únicamente el reino del amor es la iglesia, sino que vemos a qué asimila o asemeja a Dios a la iglesia, a la familia. Porque en el núcleo familiar debe de existir también ese reino del amor. Adicional a eso tenemos la última que vamos a estar viendo durante el transcurso de esta presentación, el desarrollo de las cualidades necesarias. Vamos a tener allí unas ideas de qué cualidades necesarias tenemos nosotros que desarrollar para poder educar o guiar a nuestros hijos a la salvación. Comencemos con la crianza de los hijos. Tenemos un verso en Proverbios capítulo 22, verso 6, que este verso posiblemente muchas ocasiones lo hemos leído y se han repetido y se han mencionado, pero posiblemente todas las veces que lo hayamos escuchado no hayamos entendido realmente lo que nos quiere decir ese verso que aparece ahí. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a ver ese texto. Vamos a segmentarlo en partes para poder entender qué nos quiere decir la palabra de Dios relacionada a ese texto. Pero antes de llegar ahí, veamos estos principios de la crianza. La crianza es más que enseñar. La enseñanza, hermanos y amigos, hace que el hijo entienda y comprenda lo que ha de hacer. La crianza
le influye y se asegura que lo haga. La enseñanza trata de la mente. La crianza se refiere a la voluntad. Por eso, la crianza es más que enseñar. Hay que educar, hay que transformar esa voluntad del hombre. La palabra de Dios nos pide a todos y cada uno de nosotros que qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder agradar a Dios. Tenemos que transformar nuestra vida. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer con los hijos para que los hijos puedan guiarse hacia la salvación. Pero tenemos un problema. Y es que nosotros entonces queremos guiar a los hijos hacia la salvación con un fuete, obligándolos. Y esa no es la forma correcta para hacerlo. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. Tenemos la segunda que dice: prevenir es mejor que curar. La verdadera crianza no es vigilar las equivocaciones que ocurren y corregirlas, hermano, eso no es. No estar pendiente a lo que mi hijo va a hacer, no estar pendiente a que hacia dónde dirige, con quién está. Esa no es la función de la crianza de los hijos. Es usted prevenir eso. Es evitar que llegue a ocurrir eso, porque en muchas ocasiones, cuando el hijo hace las cosas y usted se percata, ya que sucede, ya es tarde, porque está envuelto en alguna situación que posiblemente lo deje marcado para el resto de su vida. ¿Y de quién es la responsabilidad? De usted como padre, porque no supo criar de la forma y manera correcta. La C nos dice: los hábitos deben preceder a los principios. Los hábitos, hermanos, influyen en la persona dándole una cierta influencia y dirección, haciéndole ejecutar ciertos actos de modo fácil y natural, y de esta manera prepararla para un camino de obediencia a los principios que se le deben de llevar. Es cuestión de hábitos, no de costumbres, ¿verdad? Porque el hábito y la costumbre son dos cosas diferentes. Hábitos es la palabra común, o la palabra como se define hábitos, es aquello que usted hace constantemente y ya llega un momento dado que usted no hay que instruirlo para que usted lo haga. Usted lo sigue repitiendo, lo sigue haciendo y se amolda a hacerlo todos los momentos de su vida. Punto importante, la D. El ejemplo es mejor que el precepto. No es tanto, hermanos, lo que se dice y se enseña. Muchas ocasiones actuamos así. Decimos y enseñamos, pero de ahí se convierte en un trecho muy extenso entre lo que se dice y se enseña y lo que se es y se hace. Es un trecho bien drástico. Hace unos días atrás, yo creo el lunes pasado, el martes, hubo un hermano que estaba preguntando, hizo una aseveración y decía que por qué razón, se preguntaba, por qué razón muchos padres no pueden llegar a obtener ese objetivo de que sus hijos puedan ser cristianos. Y entonces la pregunta también vino dirigida: ¿por qué muchos ministros tienen ese problema? Muchos ministros, y eso lo vemos, hay muchos ministros que su familia no está en la iglesia, que su esposa no está en la iglesia, que sus hijos no están en la iglesia. Y usted se pregunta: ¿pero por qué? Muchos dicen: no, porque es que como él es el ministro, Satanás lo tiene más atacado. Hermanos, no, eso no es así. Más adelante vamos a ver por qué razón es que eso sucede así, de esa manera. El amor que atrae es más importante que la ley que exige. Ahí hay un principio: el amor. El amor es el que mueve todas las esferas de la vida del ser humano. Y es el que consigue todo aquello que es agradable para el ser humano. ¿Qué sucedió con la ley? Con los israelitas. ¿La ley era mala? Dios mismo dice que no, que la ley no era mala. ¿Quién la hizo mala? Los hombres. ¿Porque qué los hombres la hicieron mala?
porque empezaron a ver que se le estaba obligando a hacer unas cosas. Y como le estaban obligando a hacer ciertas cosas, el hombre se rebeló contra eso y no actuaba de la forma y manera como tenía que hacerlo. Y por ende, tenemos nosotros que visualizar estos puntos de una forma más adecuada. Instruye al niño. La palabra instruir es definida como el desarrollo pleno de las facultades del niño para hacerlo apto, ¿para qué? Para que pueda cumplir su futuro. Desarrollar plenamente las facultades que tiene ese niño para que ese niño pueda hacerse apto para poder cumplir el futuro que ese niño tiene más adelante en su vida. Ese es el instruir. Esa es la palabra definida secularmente. Pero veamos la palabra hebrea en la palabra de Dios. Dice, la palabra hebrea de la cual procede la palabra instruir, no la repito porque he tratado y estoy tratando de estudiar un poquito de hebreo, pero no me sale la palabra y por eso está escrita ahí, no le menciono. Significa, conforme a la enseñanza bíblica, conocer la etapa del desarrollo donde debe de encontrarse el niño y hacer que pueda alcanzar esa etapa. Eso es instruir. Tenemos que entender las diferentes etapas donde se encuentran los niños. Pero usted dice, pero los niños son pequeñitos, y ahí es donde viene la otra parte de esas dos palabras importantes que encontramos allí, instruir al niño. Niño no es únicamente aquellos que están bebés. Conforme a la palabra hebrea de la cual procede la palabra niño, que se utiliza en este pasaje, esa palabra es utilizada también en otros pasajes, hermanos. Primera de Samuel capítulo 4 verso 21 y en Génesis 34 19. En Génesis 4:21 habla de en 1 Samuel 4:21 habla de un niño. Y le voy a leer el texto bíblico de la cual nos dice: y llamó al niño Icobat, que esto significa sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dice 1 de Samuel 4:21. Y allí está usando la misma palabra Nahar. Y en Génesis capítulo 34, verso 19 nos dice: y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. La palabra joven que aparece ahí en Génesis 34, 19 también es definida de la palabra Nahar. Así que instruir al niño tenemos que entender nosotros que está aplicado a todas las etapas del desarrollo del niño. En su niñez, en su juventud y un poquito más grandes, ¿verdad? Y casi siempre reconocemos al hermano Alexander esta mañana nos mencionaba de que él tiene sus hijas y tienen 26, unas ya tienen 26 años, pero ellas están estudiando, están haciendo su profesión y todavía están en su casa. ¿Y quién es el que está, aunque ellas tengan 26 años, quién está obligado a que mientras ellas estén en su casa, ellas estén cumpliendo con la labor y estén en la educación todavía de ellas? Ellos. Porque ellas están bajo su techo. Cuando únicamente sale de ahí es cuando ellos salen fuera de sus techos. Pues ya a usted se le hace un poquito más difícil de controlarlo, pero usted tiene que controlarlos mientras están ahí. Y usted es responsable de todo aquello que haga. Ah, no, ya eres mayor, él tiene 18 años. Ahora en mi país ya a los 16 años, a los 14 quieren salir a la calle y empezar a darse vida que se dan los adultos. Y como están las situaciones cambiando, usted sabe que este mundo día a día se nos está cayendo en pedazos al lado nuestro, es más difícil se está poniendo esa función. Instruir al niño, ¿qué requiere? Requiere de dos cosas, hermano. No quiere subir ahora. De tiempo. No podemos hacer todo aquello que nosotros queremos hacer y todo aquello que le queremos enseñar a nuestros hijos si no tenemos el tiempo suficiente para ellos. No disponible
No es tiempo disponible porque nosotros no podemos negociar ese tiempo disponible, sino que tenemos que buscar y darle el tiempo necesario que requieran, ¿quién? Los hijos. Hay que darle ese tiempo para que ellos puedan entonces usted poder tener una relación verdadera entre padre e hijo. ¿Cuántas ocasiones hay padres? Un hermano lo estaba mencionando, el hermano de la República Dominicana, antier, que salen a las 7 de la mañana de su casa, regresan a las 8 o las 9 de la noche de su casa, a su casa nuevamente, salen por la mañana, no ven a los hijos, llegan por la noche, no ven a los hijos, y cuando tienen tiempo son los sábados y domingos, que los hijos están libres, que no están en la escuela, y entonces los sábados y domingos tienen otras actividades que tampoco están con los hijos. ¿Cómo podemos entonces nosotros establecer que le estamos dando una buena educación a nuestros hijos? De esa forma. Porque un principio básico es que la educación empieza en la casa. La educación no empieza en la escuela. Hay muchos padres que son locos porque ahora en mi país ahí, ¿sabes que está el kindergarten? Kindergarten se inventaron un pre-kinder. De ese pre-kinder se inventaron un pre-kinder, que era, el pre-kinder era a los 4, el pre-kinder era a los 3, y ahora están con una idea de hacer un pre-kinder. De que ya a los 2 años usted con el muchachito lo manda para allá para salir de él. Porque eso es lo que hacen los padres. ¿Y por qué lo hacen? Lo envían para ellos poder entonces irse a hacer otras cosas que necesitan hacer. Y todo por tener adquisición. Cuando vamos a verlo todo es por la adquisición material. Porque tienen que irse a trabajar. Porque no nos da. Porque el estatus de vida que tenemos que vivir. Y todas esas cosas influyen para que nuestros hijos no puedan tener el desarrollo deseado. Pero tenemos que sacar ese tiempo, hermanos. El otro es paciencia. La paciencia es bien importante. Nunca nosotros esperemos que de la noche a la mañana podamos instruir a nuestros hijos. Ahorita estábamos practicando cantos. Y el hermano estuvo media hora para enseñarnos un himno y media hora para enseñarnos el otro. Y todavía no lo dominamos, ¿verdad? Porque nos falta tiempo para seguir. Y el hermano muy paciente sigue repitiendo y repitiendo para que nosotros sigamos repitiendo y practicando. Porque las cosas, la instrucción requiere de tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, al final de ese verso 14, nos dice la palabra que tenemos que ser pacientes para ¿con quién? Para con todos. Y eso es todo. ¿Estarán incluidos los hijos ahí? En muchas ocasiones somos pacientes para los de afuera, para los de la casa no somos pacientes. Y ahí es donde entra lo que estábamos viendo ahorita del ejemplo. Somos los mejores cristianos, somos los mejores servidores. En mi casa hay un dicho que dice luz de la calle y oscuridad de la casa, se le llama. Y cuando uno se pone a analizar la trayectoria de la vida que está viviendo esa persona, nos damos cuenta que verdaderamente eso es cierto. Para la casa, para la calle, estoy a la disposición de todo el mundo. Pero a los que primero le tengo que dar disposición no la tengo. ¿Cuál es uno de los requisitos que son de los obispos? ¿Quién me puede mencionar que aparece en 1 Timoteo? ¿Cuál es uno de los requisitos fundamentales para ser un buen obispo? El que quiera obispado es bueno. La palabra dice que es bueno, pero tiene un requisito esencial. Que gobierne bien su casa. Esta mañana un hermano estaba mencionando y lo dijo ciertamente. ¿Cómo si usted no gobierna bien su casa puede usted aspirar a gobernar bien la iglesia? A tener un buen control de la congregación a la que usted está. Segundo, me perdona un momento, pero esta no era la laptop que iba a utilizar y entonces me está corriendo un poquito más lenta. En su camino,
tenemos que hacernos una pregunta relacionada a ese camino. Nos pide en ese verso que instruyamos al niño en su camino. Pero ¿cuál es el camino? Ese camino lo va a determinar el niño, el camino que él va a seguir en su vida. Él lo determina. Él determina lo que él va a querer hacer. ¿Eso es cierto o es falso? Nosotros, los adultos, los padres, preparan un mapa y hacen un mapa de la trayectoria del camino que va a correr ese niño. ¿Cuántos de los que llegaron aquí, yo no sabía para dónde venía? Yo cuando Dallas, la primera vez que vengo a Dallas, gracias al Señor y gracias al encuentro, pues puedo estar aquí compartiendo con muchos hermanos que posiblemente cuando regrese a mi país no lo vea si no están en el encuentro el año próximo. Pero yo tuve que ir al mapa y buscar cuando la dirección más o menos y saber en qué punto más o menos me encontraba, para yo saber dónde yo estaba. ¿Cuántos de los que han venido aquí por primera vez, que viven aquí en Estados Unidos, tuvieron que utilizar un mapa para poder llegar hasta aquí? Usted tenía un destino, usted tenía un lugar donde usted quería llegar. Ese lugar era este lugar, pero usted no sabía cómo iba a llegar a él. Usted tuvo que dirigirse por medio de un mapa para usted saber qué ruta era la mejor para usted poder llegar a este lugar. Y la instrucción de los niños, usted establece el mapa hacia dónde usted quiere dirigir a ese niño. ¿Cuál es ese camino correcto? Tenemos nosotros que preguntarnos. Es el camino del Señor. En Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino. Ese es el único camino que tenemos todos. Ese es el único camino verdadero que el hombre tiene para poder llegar a alcanzar la salvación de su alma. Porque si no cogemos ese camino, si no cogemos esa ruta, ¿podemos llegar? Y ese mismo camino nosotros tenemos que inculcarlo en la mente de los niños para que ellos puedan entender y comprender que el mejor camino para nosotros poder conducir nuestra vida se llama nuestro Señor Jesucristo. Este camino es un camino de sabiduría, es un camino de santidad, es un camino de paz, es un camino de vida, un camino nuevo y vivo abierto por nuestro Señor Jesucristo. Ese camino es el que nosotros tenemos que enseñar y a ese camino es que nos llama para que nosotros podamos llevar a los hijos hacia la salvación. Instruir es más que hablarle y mandarle, hermano. Es mostrarle cómo hacerlo y dejarle ver cómo se hace. Volvemos otra vez a aquello que hablamos ahorita relacionado al ejemplo. ¿Qué ejemplo? Tenemos primero que hacernos nuestra pregunta. ¿Usted quiere guiar a su hijo hacia la salvación? Primero pregúntese, ¿qué ejemplo usted le está dando a su hijo? ¿Usted le está dando un ejemplo de un cristiano verdadero? ¿Ese es el ejemplo que le está dando? Un ejemplo que se ocupa no de la iglesia y no de los hermanos en la iglesia, sino que se ocupa de su hogar y que tiene su hogar en una posición de primer orden en la vida suya. Nos olvidamos. Y usted se dice, pero es que yo soy ministro de la palabra del Señor y yo sé que es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros lo hacemos en el nombre del Señor y le pedimos al Señor que nos guíe y nos dirija, podemos hacerlo y podemos tener los tiempos necesarios para poder trabajar con todas y cada una de estas situaciones. Cada hijo se instruye teniendo presente que cada hijo es diferente. Todavía no podemos tener hijos iguales, la clonación no ha llegado a la humanidad. En muchas ocasiones usted tiene 2, 3, 4 hijos y los trata a los 4 igual. No es que sean preferencias, porque eso no estamos hablando de preferencias, sino que en la forma como trabajar con la situación de cada uno de ellos, tenemos que trabajarlo en su individualidad, no en un carácter general. Cada hijo es diferente,
Cada hijo es único, cada hijo es un individuo y por lo tal tenemos nosotros que tratarlo en forma individualizada. Nos dice el texto, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Encontramos aquí la promesa divina de la gracia de Dios. Esa promesa divina que nos inspira para que podamos seguir hacia adelante y que el trabajo que nosotros vamos a hacer en el Señor no va a ser en vano, porque es para el Señor. Hay los grandes escritores de la conducta, aquellos que se especializan en la crianza de los hijos, han llegado a un acuerdo en común. Y el acuerdo en común que han llegado todos y cada uno de ellos es que los padres son los modelos de los hijos. Cuando los hijos empiezan a buscar modelos fuera de los padres, y cuando hablo de los padres hablo de madre y padre, de ambos, no de uno en específico, es porque usted no le ha podido servir de un modelo a sus hijos. No es que, como dijo un hermano hace unos días, que los hijos van a mandar y establecer lo que se va a hacer en la casa. Eso es erróneo, eso no es lo que se tiene que hacer. Pero es en la conducta, en lo que usted hace. Ellos se sienten orgullosos de usted. Es como un hecho real que pasó en mi país. Vemos este padre que quiere educar a su hijo y quiere que su hijo no mienta. Llega un día uno de los cobradores, tenía uno de los biles, los tenía atrasados, y fue un cobrador. Y cuando vio el cobrador fue y se escondió en el cuarto y le dijo, cuando el señor está llamando a la puerta, él le dice al niño, mira niño, vete y dile al padre, al cobrador, mejor dicho, que yo no estoy. El niño no miente. Y fue y le dijo, ¿qué usted desea, señor? Mira que estoy buscando a fulano de tal. Y él le dijo, él me dijo que le dijera que él no estaba. ¿Qué era lo que le estaba inculcando ese padre a ese niño? A que mintiera. Y ese era el modelo que ese hijo iba a seguir el resto de su vida. Si instruimos correctamente a los hijos, ¿qué va a suceder con ellos? Estos no se van a extraviar. Vamos a hablar un poco sobre el hogar consagrado. Vamos a utilizar estas palabras que aparecen en Josué capítulo 24, verso 15. En este texto, el total del texto habla sobre una aseveración que le hace Josué al pueblo de Israel, donde ellos estaban tratando de buscar otros dioses. Y él le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos nosotros que tener ese pensamiento en nuestras mentes. Tenemos nosotros que establecer la verdad que nos presenta ese texto. Dice, yo y mi casa. Nos dice que tenemos que comenzar ¿por quién? Por nosotros. No dice mi casa y yo. Dice primero yo. ¿Y quién es yo? Cada uno de nosotros. Tenemos que empezar por nosotros. Reflexionar sobre nuestra responsabilidad y en la mejor manera y forma de que nosotros podamos cumplir con ella, hablar con los hijos, orar por ellos. Eso es bueno, pero no es el todo, no es suficiente, hermanos y amigos. El padre tiene que consagrar su vida a Dios y a su servicio. Esta consagración del padre a Dios y a su servicio crea la atmósfera espiritual que los hijos han de respirar en la casa, porque ese amor
esa vida consagrada a Dios y ese servicio a Dios, tiene que estar fundamentado dentro del núcleo del hogar. Porque en el núcleo del hogar tiene que estar Dios allí. Si Dios no está en medio del hogar, ¿qué sucederá entonces? ¿Tendremos efectividad? ¿Podremos nosotros entonces tener un hogar consagrado a Dios? Tenemos entonces nosotros que luchar porque ese hogar esté consagrado al Señor. Adicional, nos da influencia a nuestros actos y da valor a nuestra oración ante Dios. Porque Dios verdaderamente va a estar dándose cuenta de que estamos pidiendo por nuestros hijos, pero Dios está viendo que nosotros estamos haciendo nuestra parte para que nuestros hijos puedan venir en busca del Señor. Yo le puedo preguntar al hermano que estaba mencionando, a Lucrecio. Él mencionó sus hijos, y lo voy a utilizar porque él está aquí, ¿verdad? Y él lo mencionó, pues, que él es uno de los pocos hermanos ministros que tienen sus hijos que están en el Señor. Yo le puedo preguntar a él que él me diga, y me dé no estamos hablando buscando testimonios, ¿verdad? Para no quiero caer en situaciones que vayan a malinterpretar. Pero que él nos diga, ¿por qué razón sus hijos están en el Señor? Porque él ha consagrado su vida a Dios, pero esa vida se le inculcó a sus hijos. No exigiéndoles, ¿verdad? Sino educándolos, enseñándoles cuál es la verdadera vida que pueden tener. Hermanos, esa crianza cristiana en el hogar es un deber y un privilegio que tienen todos aquellos que son padres. Un deber, porque Dios le ha encomendado a ustedes. Dios le ha encomendado a ustedes desde que esos niños, desde que nacen, van a estar ¿con quién? Con ustedes. Y ustedes son los encargados de formarle, darle la formación en esos primeros días de su vida. Y eso es un privilegio que Dios le ha dado para que usted pueda tomar esas nuevas generaciones y llevarlas por el camino correcto en el nombre del Señor. Serviremos a Jehová. Esta frase nos enseña que nuestra vida espiritual es una vida práctica. Todo lo que hacéis de palabra y de hecho, hacedlo como para quién, para el Señor. Eso tiene un pensamiento bien profundo en todos y cada uno de nosotros. Todo lo que hacéis de palabra y de hecho. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos, lo hacemos meditando si es agradable o no a Dios. Por eso es que dice que lo tenemos que hacer como si fuera para el Señor. Porque tenemos que primero establecer si a Dios le agrada o no le agrada eso que nosotros vamos a hacer. Criar a los hijos para el servicio a Dios es el único modo que tenemos todos y cada uno de nosotros para poder llevarlos a la salvación. Nuestra vida y el hogar están consagrados a servir a Dios si hacemos lo siguiente. Si obedecemos a su verdad y vivimos en su verdad. Si ejecutamos los mandamientos del Señor como Él nos dice que tenemos que ejecutarlos. Si hacemos la obra que el Señor nos ha mandado a todos y cada uno a hacer. Y si la devoción de los intereses del reino se convierte en el centro de la vida de nuestras familias, de nuestros hogares. Si hacemos eso, nuestro hogar va a estar consagrado a Dios, igual que nosotros. Aquí encontramos, aparece en el Antiguo Testamento, pero es porque hay la enseñanza, toda la enseñanza que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es para los hijos. Porque la palabra nos enseña que tenemos un Padre, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Y todo lo que nos manda en la palabra que nosotros tenemos que hacer es para el comportamiento nuestro, para poder agradar a ¿quién? A nuestro Padre. No para agradarnos a nosotros. Porque el día que nosotros estemos tratando de vivir nuestra vida cristiana agradándonos a nosotros mismos, ya estamos comenzando a cometer un grave error.
porque nuestra función es agradar a Dios, el dador de la vida. Por eso es que nos pide la palabra que tenemos nosotros que transformarnos. No nos pide, tenemos aquí una selección, nos da una carpeta con varias selecciones y usted escoge el Dios que usted quiere, como usted quiere que Dios le obre con usted. Eso es lo que nos presenta la palabra, no. Nos dice que nosotros tenemos que cambiar para que nosotros podamos agradarle al Señor. Aquí encontramos las instrucciones a los padres. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a ver un poco qué nos quiere decir eso. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Aparece ahí la palabra alama. Corregí tantas veces que todavía aparece algo ahí que no está. La crianza de los hijos comienza con un énfasis ¿en qué? En lo espiritual. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro corazón significa que tenemos que desarrollar y enfilar todas nuestras emociones y pensamientos hacia Dios. No puede haber ninguna otra cosa que pueda distraer nuestra mente que no sea Dios. Y todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacerlo para Dios, para agradar a Dios. Toda nuestra alma, cuando entregamos toda nuestra vida y ser al servicio de Dios. Y toda nuestra fuerza, cuando nuestra fortaleza la ponemos en las manos del Señor y la fortaleza nuestra se convierte en la fortaleza de Dios y que nosotros vivimos, actuamos y caminamos por medio de esa fortaleza que Dios nos provee a todos y cada uno de nosotros. Dice en el C al final que la clave es ser la persona correcta. ¿Somos o no somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Todo depende de lo que nosotros realmente queremos para nuestra vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tenemos que ver que la enseñanza, que la educación para poder guiar a nuestros hijos a la salvación tiene que proceder del corazón de todos y cada uno de nosotros. Solo el corazón gana el corazón. Y podemos tener la palabra de Dios sobre nuestro corazón cuando nosotros nos sometemos a ella, al estudio de esa palabra, nos sometemos a meditar y leer esa palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en ella y cuando hacemos esa palabra parte de nuestra vida. Cuando eso sucede, entonces nosotros podemos decir que verdaderamente estamos obrando conforme a lo que Dios nos dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En este pasaje nos envía un mensaje, y el mensaje que nos envía es que tenemos que repetir las palabras a nuestros hijos. Las tareas cotidianas no son un obstáculo para que nosotros podamos hacer esa labor, sino que es una ayuda que nos conduce a que los corazones jóvenes puedan guiarnos al cielo. Y si ese va a ser guiado al cielo, si verdaderamente ese corazón está lleno del amor de Dios y de la palabra de Dios. Dice, en casa, o andando, o al acostarte, o cuando te levantes. En las tareas cotidianas de nuestro diario vivir, todas son ocasiones para reconocer la bondad de Dios que siempre está presente en todo momento en nuestra vida. El reino del amor. El tiempo se me está acabando y voy por la mitad. Se me va a quedar gran parte. Dice Efesios 6:4,
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses capítulo 3, verso 21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Se les advierte en estos textos que hemos visto a los padres a no exasperar a sus hijos. Y esto debido a que los hijos, cuando se exasperan, se desalientan. Tenemos que comprender que en muchas ocasiones los hijos tienen mucho por lo cual exasperar a los padres, se los sacan de tiempo. Pero los padres tienen mucho también que son sacados de tiempo en una forma muy rápida. Tenemos que reprender y disciplinar con el espíritu apropiado. ¿Y cuál es ese espíritu apropiado, hermanos? La paciencia, la sabiduría, el dominio propio y sobre todo mucho amor. Es necesario inspirar confianza en los hijos, dándolos aliento para que ellos puedan creer. La disciplina y el castigo son el lado negativo, y muchas ocasiones eso es lo que prevalece, la disciplina y el castigo. El positivo es mucho más importante, es la prevención. Prevenir antes que remediar, es un refrán que utilizamos en mi país. Conocer la importancia entre enseñar versus criar es importante. ¿Por qué? Porque enseñar es comunicar conocimiento, pero criar es el desarrollar las facultades, tanto intelectuales como morales de ese hijo, para que él pueda seguir hacia adelante una vida conforme y agradable, como Dios establece en su palabra, que tenemos que hacerlo. Vemos allí el espíritu que debe de prevalecer: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Toda educación debe estar animada por esta idea. No podemos sacarla. Y esa idea tiene que estar inculcada en la mente desde el principio. Tenemos que reconocer y entender. Ahorita vimos que era un deber y un privilegio. ¿Por qué se convierte en un privilegio, hermanos? Porque Dios le ha dado a sus hijos para que usted los críe, pero se los ha dado para que usted los críe para el Señor, para Él. Él no los ha dado para que usted los críe para sí, los ha dado para que usted los críe para el Señor, para que le conozcan y para que le amen. Para eso Dios le ha dado a los hijos a todos y cada uno de ustedes. Para llevar los hijos a la salvación tenemos que desarrollar las siguientes cualidades: ser capaces de trabajar con las crisis de los hijos en forma positiva. Tenemos dos textos que queremos leer en esta tarde. Uno de ellos se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 28, que nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenemos que ser capaces de trabajar en esas crisis. ¿Y cuáles son esas crisis? Son los problemas. Muchas ocasiones, cuando o no entendemos o no queremos comprender que los niños tienen crisis, tienen problemas. Uno de los problemas básicos que ellos tienen cuando pequeños es que les da hambre. ¿Verdad? Les da hambre. ¿Qué hacen ellos cuando les da hambre? Empiezan a llorar. Y su llanto, en muchas ocasiones, saca de quicio a los padres. Hace poco estaba leyendo una noticia de un padre que mató al niño. Se encontraba solo con él, la madre tuvo que salir, él se quedó con él en su casa y el niño empezó a llorar y empezó a llorar
Y él estaba desesperado, el niño llorando, y él no sabía qué hacer. Y lo único que vino fue que empezó a agarrar al niño por el cuello y tratando de que, cálmate, calmarlo, agarrándolo por el cuello, en su desesperación, lo mató. No lo mató a conciencia, pero lo mató en un acto de desesperación porque el niño estaba llorando. ¿Qué le pasó a él? No fue capaz de trabajar con la crisis del hijo. Todo lo que sí él podía conocer bien el hijo, que sabía que uno de los remedios, pues, tratar de darle, no sé cómo le dicen aquí a lo que, pues no quiero mencionarlo porque no utilicé una palabra que no esté adecuada, ¿cómo le dicen aquí con lo que le dan la leche a los niños? El biberón no va a estar bien, porque en algunos países pues uno dice unas cosas y uno tiene que tener mucho cuidado, y como aquí vemos de muchos países que no quiera decir una palabra que no esté correctamente dicha, pues él no supo trabajar con esa crisis. Tenía un problema. ¿Qué ocasiones? Cuando los niños están en la escuela, ellos tienen problemas. No necesariamente problemas con sus clases, tienen problemas con sus compañeritos de estudio. Puede encontrarse un niño que lo maltrata y tiene un problema. Y llega a la casa y el padre no entiende, no sabe trabajar con la situación, pues no le hace caso. Y el niño va creando problemas. Y llega un momento que el niño se rebela y actúa de una manera que no es la manera correcta. Entonces, cuando el niño actúa de esa manera que no es la manera correcta, viene el padre y le da unos golpes. Porque esa es la manera más fácil de poder corregir las cosas, es golpeando. Y cuando sucede eso, ¿qué pasa con el niño? El niño se pone más rebelde todavía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se trabajó con la crisis que tenía el niño, con el problema que el niño tenía. Tenemos que tener una comunicación efectiva. Los hijos, yo fui hijo, ¿verdad? Y todos ustedes fueron hijos. Y dice que hijo fuiste, padre serás. Todos los hijos tienen necesidad de comunicarse. Todos los hijos tienen necesidad de que le entiendan y de poder entender. Pero si nosotros no establecemos una comunicación efectiva, no vamos a poder establecer esa comunicación correcta. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué nos está diciendo allí? Que aprendamos a escuchar. Que aprendamos a escuchar. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Hay muchas ocasiones que yo he conocido muchas familias, padres, que ellos dicen: no, pero es que yo amo a mi hijo. Y el amor que ellos le están demostrando al hijo es que le dan todo lo que el hijo quiere. Eso es amarlo. Hermanos, eso no es amarlo, eso es hacerle daño. Tenemos que aprender a gratificarlos y que ellos puedan entender que las cosas hay que ganárselas. Pero eso no lo podemos hacer a golpes. Eso no lo podemos hacer presionándolos. Eso no lo podemos hacer obligándolos. Sino que eso lo hacemos en el amor de Cristo. Educándolos. Tenemos también
que compartir con los hijos. Está la base de lo que nos presenta Deuteronomio capítulo 6, verso 7, que nos dice que tenemos que hablarle a los hijos en la casa, en el camino, en el hogar, al acostarse, al levantarse. Estar tiempo compartiendo con los hijos es una de las tareas que más se dificulta, y más en estos tiempos, cuando la situación lleva a que ambos padres tienen que estar fuera del hogar. Y esa relación de los hijos se le encomienda a otras terceras personas, que el 100% de las, no vamos a ver el 100%, el 95% de las veces nosotros no sabemos verdaderamente qué está sucediendo o qué es lo que nuestros hijos están recibiendo. Porque nos dicen algo, pero al hacer o decir es bien diferente. Por lo tanto, como esta vida se ha fragmentado tanto, tenemos nosotros que proveer tiempo para que nosotros podamos establecer el compartir con nuestros hijos. Los dejo con ese texto. Hebreos capítulo 2, verso 13. En este texto que tenemos aquí, nos invita a que nosotros podamos reunir todo lo que la palabra nos enseña sobre el propósito y promesa que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que hacerlo mediante la obra de amor que nos ha confiado y que le ha confiado a todos y cada uno de ustedes. Porque la crianza de los hijos está envuelto el amor de Dios. Y tenemos que reconocer que la abundante esperanza que podemos tener todos y cada uno de nuestros corazones será completada cuando nosotros tenemos esas palabras y las hacemos nuestras. Y otra vez, yo confiaré en Él. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, vamos a confiar en el Señor. Y tenemos nosotros que entregarle nuestra vida a Dios. Nosotros ser los ejemplos de nuestros hijos. Ellos tienen que ver en nosotros que verdaderamente Cristo ha hecho una función en nuestra vida. Que no hizo una función meramente para los que están afuera, sino que lo hizo para nuestro hogar. Si yo los golpeaba, ya no los golpeo. Si yo los trataba mal, ahora los trato con amor. Si yo no les hablaba, ahora yo me comunico con ellos y trato de comunicarme con ellos. Pero todo esto para comprenderlo y entenderlo. Cuando los hijos van llegando a la etapa de la juventud, se hace mucho más difícil todavía. Pero vemos muchos casos que no es así, que el mejor amigo o la mejor amiga que tienen los jóvenes son sus padres. ¿Pero por qué han sido? Porque ellos han podido tener una comunicación efectiva con ellos desde el principio. Confiemos en Él, y he aquí, nosotros y los hijos que Dios nos dé, estemos siempre al servicio del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.